¿Cómo les va? Bienvenidos a la clase número 9 de C Sharp. Hoy comenzamos con los condicionales y vamos a ver una estructura de control fundamental para encauzar, controlar, valga la redundancia, el flujo de nuestro programa. Que estas estructuras se llaman if o if-else, y después veremos también la opción de el if y if-else anidados. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, ¿qué es justamente una estructura de control if? Es elegir un camino, ¿sí? El programa se viene ejecutando linealmente y llega un momento donde esta estructura permite seleccionar qué camino tomar. Cuando tomamos un camino dentro de la estructura, es como en la vida real. Si tomo un camino, no veo nada de lo que está en el otro camino y viceversa. Cuando ejecuto un if, si tomo un camino, se ejecutan ciertas estructuras de programación, ciertas sentencias, que no se van a estar ejecutando en el otro camino, comúnmente es así, ¿no? Esto nos permite determinar, decidir, dependiendo de distintas situaciones, qué bloques de programación vamos a ejecutar. Entonces, ¿qué es un condicional? Es una estructura de control que nos permite tomar decisiones basadas en una condición booleana. ¿Qué significa booleana? Que cuando nosotros analizamos esa condición, el resultado va a ser verdadero o falso, true o false. Dependiendo de cada una de esas dos, si es un if-else, vamos a tomar un camino u otro. En caso de un if, vamos a tomar un solo camino. Bueno, como en la sintaxis es bastante sencilla. Es el if, entre paréntesis tenemos esa condición que evaluaremos una o más de una variable. Utilizando operadores como el AND, el OR, podemos validar varias condiciones o varias variables para determinar si todo eso es verdadero. Eso es importante, ¿sí? Todo lo que está ahí tiene que ser verdadero o falso, ¿no? Si se cumple falso, no se ejecuta. Acá básicamente es, si esto se cumple, se ejecuta estos códigos, esta instrucción, este bloque de códigos que va a estar entre los corchetes. Esta sería, a simple vista, la estructura gráfica, ¿sí?, de lo que sería un if. Ahora vamos a ver cómo en esta simulación lo podemos ver. Si el código lleva una estructura de control if, analiza la condición, la evalúa. Si esta es verdadera, pasa a las tareas que se van a realizar si la condición es verdadera, ¿sí? Y después continúa el flujo del programa. En un if solo, como estamos haciendo ahora, se ejecuta el código, se analiza la estructura, pero si es falso, ¿sí? Directamente continuamos con el flujo del programa. No hay ninguna instrucción adicional que se vaya a ejecutar. No va a haber más tareas e instrucciones adicionales. En un if-else, ¿sí?, es una extensión de la estructura if que nos permite ejecutar, o mejor dicho, ejecutar tareas en el caso de que no se cumplan, ¿sí? La condición también tiene que ser verdadera o falsa, o sea, una condición booleana con una o más de una variable, ¿sí?, como lo vimos anteriormente. O esa condición, recuerden, tenemos que tener dos posibilidades. Vamos a ver la simulación. Esta es la estructura gráfica de cómo sería, ¿no? Una condición, un camino o el otro. Por eso siempre me gusta llamarle eligiendo un camino. Vamos a ver la simulación. El código lleva una estructura if-else, se evalúa, si esta es verdadera, pasa a ejecutarse ciertas instrucciones y después continúa con el flujo del programa. Todo lo que estaba en false no se iba a ejecutar. Ahora, si la condición es al revés, que sea false, o sea, falso, se va a ejecutar otras estructuras de control, otras instrucciones, ¿sí? Y eso después continúa con el programa. Esto nos permite tener acá tareas distintas, por ejemplo, la validación de un usuario, ¿no? Se valida el usuario y el código, ¿no?, del usuario con su contraseña. Si es verdadero, se ejecuta que entra el programa, etcétera, etcétera. Ahora, si es falso, nos da un mensaje por consola que nos diga usuario y contraseña incorrecta. Esa puede ser una opción. Bueno, vamos ahora a ver lo que son los if anidados. Una sentencia de if anidada es una estructura de control de flujo en C# que nos permite evaluar varias condiciones
escalonadamente, ¿sí? Dentro de cada if tendremos otro if y así sucesivamente, donde cada if puede llegar a tener o no, depende de lo que necesitemos, un else asociado, ¿sí? Vamos a ver cómo sería esta simulación. Acá tenemos el código, se evalúa la condición, si es verdadero o true, pasamos a la siguiente condición. Si es verdadero, pasamos al tercer condicional y así sucesivamente hasta que por supuesto sea verdadero y se ejecuten las instrucciones adecuadas para este ejemplo de 3 condiciones, pero puede haber de 2. Si fuera falso, nos vamos directamente a unas tareas a ejecutar y salimos. Pero puede ser que salgamos falso por el segunda condición, por el else, y ahí ejecutaríamos alguna tarea. Lo mismo pasaría con la tercera opción, el tercer condicional. ¿Sí? Eso es un if anidado. En esta estructura de ejemplo tenemos 3, pero puede ser 3, 4, 5, 2, no es necesariamente 3, ¿no? Y puede tener o no el else, ¿sí? Eso recuerden siempre que es una posibilidad que tenemos para lo que estemos nosotros analizando. Un ejemplo típico de esto que muchas veces se pregunta es, bueno, ¿cuándo podría tener esto? Supongamos un pasajero de avión donde lo primero que se evalúa de la condición es si tiene el pasaporte. Si lo tiene, chequeo si tiene el boleto y si tiene el boleto, chequeamos como tercera opción, bueno, puede ser como a veces le digo a mis alumnos, si no tienes pedido captura, porque a veces pasa que en los aeropuertos está ese chequeo, ¿no? Y si está todo ok, buen viaje, ¿no? Se ejecuta el, el abordo del pasajero. Pero puede pasar que ni bien entremos a la condición, no tenga el pasaporte. Listo, no. No podés viajar. Sin pasaporte no podés viajar. Directamente usted no puede, está apto para viajar, pum, y se continúa el programa. Pero puede pasar que sí tenga el pasaporte y no tenga creo que dije como ejemplo, el boleto. Bueno, el boleto podría ser, bueno, pedir reimpresión, solicitar, comprobar el estado del mismo con algún dato para validarlo, etcétera. Y ahí podríamos salir. Y la tercera opción, en este caso pedido de captura, no tiene pedido de captura, acá necesitamos salir por el falso, ¿no? No tiene pedido de captura, estamos bien. Si era verdadero, llamar a la policía o la policía aeroportuaria. Bueno, ¿qué es un else if? Acá tenemos el ejemplo. Un else if se evalúa la condición. Si es verdadero, se ejecuta una tarea, ¿sí? Y de ahí vamos directamente al final del programa. Pero si se ejecuta y es falso, podemos ir a otra ejecución. Si es verdadero, se ejecutan tareas, ¿sí? Y ahí vamos al final del programa. Son tareas distintas, ¿eh? Esto es importante diferenciarlo. Si fuera falso, nos vamos directamente a la condición falsa y se continúa con el resto del programa. ¿Sí? Podemos, bueno, acá tengo un ejemplo de 4 condiciones, pero esto es importante diferenciarlo con un if anidado. No es que se tienen que dar las 4 condiciones para que se termine ejecutando una tarea, sino que son 4 opciones distintas. Puede ser, por ejemplo, si el número es mayor a 0, acá aviso que es un número positivo. Si esto es falso, significa que es igual o menor, ¿no? Entonces acá pregunto, ¿es igual a 0? Entonces acá puedo ejecutar por consola el número es 0. Si no es 0 y no es mayor a 0, significa que es menor. Entonces podríamos entrar a esta tercera opción donde diríamos el número es negativo. ¿Sí? Y la otra opción es que no sea un número, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Y podríamos estar diciendo no es un número válido. Y bueno, y cada una de estas opciones tiene un false que se va saltando de condición a condición. Y si ninguna de las 4 cumple alguna condición, bueno, puedo salir acá y decir no ha ingresado un número o ingresé un número porque está en un while constantemente. ¿Sí? Esto dentro de un while. Bueno, esto es el if. ¿Sí? La diferencia entre un if anidado es que se tienen que dar todas las condiciones para que se ejecute esta tarea. Y el else if es, depende de la condición, distintas tareas para ejecutar. Son 2 estructuras distintas. Muchas veces se confunden, pero son 2 estructuras distintas. El else if es if, el if, el if, el if por cada condición. Y por último tenemos un else general, que sería el último, ¿sí? El último falso, que está acá abajo.
¿Mm? Eso para diferenciar. En los if anidados, recuerden que cada condición puede tener su verdadero o su falso, su verdadero o su falso, si lo necesitamos. O sea, ejecutar alguna tarea. Por defecto lo tiene. Después está si nosotros queremos ejecutar alguna tarea o no. ¿Sí? Bueno, vamos a la consola. Vamos a ver cómo practicar estos condicionales. Bueno, vamos a comenzar con un ejemplo de condicional sencillo con un if y un else, ¿sí? Donde vamos a, como dice acá el comentario, ingresar tu edad para determinar si puedes obtener tu licencia de conducir, debe ser mayor a 18. Así que básicamente lo que necesitamos es validar la edad, ¿sí? Vamos a crear una variable de tipo entero, llamada edad. Después lo que vamos a hacer es ingresar por consola. Vamos a pedir, por supuesto, un texto que ingrese su edad. Después a la variable edad le vamos a asignar lo que ingresemos por consola. Recuerden que todo lo que ingresa por consola es un string, por lo cual tengo que convertirlo. Como vimos en la clase anterior de convert, todo lo que es consola. Yo en este caso lo voy a convertir, ahí, vamos de vuelta, ahí se me fue, a un entero de 32, que justamente es entero, y hago un readline, ¿sí? Para que esa línea ingresada por consola se almacene directamente en la variable edad. Ahora sí viene el condicional, ¿sí? Vamos a evaluarlo. ¿Cómo se evalúa? Se pone if, en este caso por defecto me pone edad igual a 0. Yo puedo dar tabulador, fíjense que me pone ya directamente los dos corchetes. Me gusta usar la indentación bien para que sea más claro en la lectura del programa. Se puede usar a la línea, a mí me gusta un poquito más para adentro porque eso me permite saber dónde empieza y dónde termina el else y no mezclarme con el else, ¿sí? O un if anidado. En este caso no vamos a tener un if anidado, entonces es más sencillo. Bueno, la pregunta es si la edad es mayor o igual a 18, ¿sí? ¿Por qué? Una persona de 18 años sí puede conducir. Entonces, acá vamos a poner, por supuesto, console, un word line. Estás habilitado para tu licencia. Licencia de conducir. Bien, conducir, sencillo. ¿Podemos poner un EL? Podemos poner un EL. Vamos a probarlo primero esto para saber si está funcionando o no. Vamos a apretar control F5. Se va a ejecutar la consola. Está en la otra. Acá está. Ingrese su edad. Voy a ingresar a propósito 20 años y por supuesto estás habilitado para tu licencia de conducir. Acá es sencillo, ¿no? La estructura if, dentro de los paréntesis pongo la condición, esto tiene que ser verdadero y ahí se ejecuta el bloque de instrucciones. Acá tengo una sola, pero puede ser un montón más de instrucciones dentro de los corchetes. Pero supongamos que yo esto, cuando ingreso la edad, no voy a poner 18, voy a poner 15. Bueno, acá me dice listo, presiono una tecla para continuar, no me avisa más nada. ¿Por qué? Porque no entró adentro del if. Como es 15, es menor que 18, tampoco es igual, no entra a este bloque. Entonces esto no lo ejecuta. Ahí es donde entran en juego los else. El else es la estructura de control adicional. Se pone directamente else, abrimos los corchetes también. Perdón, ahí va. Repito, a mí me gusta la indentación de esta manera para que quede más claro. Podemos dejar el corchete atrás también, pero es una forma más fácil de contar. Cuando tenemos muchas estructuras anidadas, decimos abro, cierro, es más sencillo. Si yo lo pongo atrás, tengo que moverme hasta el borde. Por supuesto que cada cual lo puede hacer como quiera, pero esos son consejos. Bueno, ¿qué tenemos que decir acá? Acá tenemos que avisar que esta persona es menor. En este caso, este niño es menor de edad. No tienes la edad suficiente para el carnet, ¿no? Para la licencia. Así mantenemos el mismo mensaje. Debe ser mínimo 18 años. 18 años. Listo. Bien largo el texto. Vamos a apretar control F5 y lo vamos a probar ahora en la variante del else.
Ya vimos que con 20 funcionaba, pero con 15 no me decía nada. Vamos a ver ahora. Ahora sí. No tiene la edad suficiente para la licencia, debe ser mínimo de 18 años. Hemos utilizado una estructura simple con el if y además le hemos agregado la alternativa cuando esto es falso en el else. Bueno, ahora vamos con una segunda opción que son los if anidados, ¿sí? Vamos a hacer este ejemplo donde vamos a ingresar un número por consola y decir si es mayor a 0, si es mayor o menor a 100, ¿sí? Y si además es par. Vamos a como que nos imprima esas tres condiciones dentro de tres if distintos, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que por supuesto hacer es tomar el número, ¿no? Entonces vamos a hacer console writeLine, donde vamos a preguntar o pedir que ingrese un número. Esto mientras yo lo voy haciendo está bueno que ustedes vayan imaginando lo que debo ir pidiendo, ¿no? Ingrese un número entero, porque en este ejemplo estamos hablando de un número entero, ¿sí? Una vez que lo ingresamos, obviamente lo vamos a almacenar en una variable llamada entrada, ¿m? Que ya que estamos, vamos a... bueno, redline, ahí está, perfecto. Y ahora vamos a en distintos condicionales, a mí me gusta ir comentando, ¿no? Para que esto vaya quedando más claro de lo que voy haciendo en cada uno de los condicionales. Bueno, voy a verificar si la entrada es válida. Si es válida. Esto de paso ya empezamos a aprender algunas validaciones de número. Y convertirla a un número entero, porque recuerden que entra como una cadena, ¿sí? En número entero. En entero, ¿sí? Bien, ¿cómo se hace eso? Bueno, obviamente un condicional. Y acá vamos a utilizar un método que se llama treeparse. Fíjese que ya me lo va poniendo por defecto, ¿no? Donde a entrada le paso como argumentos a este método, a esta función, es un método en realidad, del objeto enteros, le paso treeparse, que es el método, y como argumento le voy a pasar entrada, que es la cadena que acabo de ingresar, el out, ¿sí? Y si es entero, está dentro del resultado. Bueno, el siguiente paso, esto me lo va a validar, ¿sí? Si me tira un error, si está como error esto, lo va a poner 0, ¿sí? Pero bueno, por defecto, si está bien convertido, voy a poder seguir validando. Esta sería la primera validación que voy a hacer. Ahora la segunda validación, el segundo condicional dentro de esta anidación, vamos a hacer verificar si el número es mayor a 0. Si el número es mayor a 0. A 0. ¿Sí? Ya con esta verificación, ahora vamos a averiguar con un condicional, por supuesto, si el número, esto es sencillo, es mayor a 0. ¿Sí? Ah, perdón, acá no es número, sino que es... acá le puse... no generé la variable, acá está, vamos a ponerle una variable llamada número, ahí está, ahora sí. Si el número, había puesto resultado, claro, había cambiado el nombre, si el número es mayor a 0. En caso de serlo, ¿qué voy a hacer? Abro, por supuesto, los corchetes, voy a imprimir por consola, writeLine. ¿Qué quiero imprimir? Bueno, que... ahí va. El número es mayor a 0. ¿Sí? Así voy a avisarlo primero. El número es mayor a 0. Es mayor a 0. ¿Sí? Ahí está la primera validación, mejor dicho la segunda, pero es lo primero que voy a mostrar por consola. Ya estamos validando. Bueno, ya validé que sea mayor a 0. Y otra de las cosas que decía era que sea par. Entonces vamos a verificar si es par. Bueno, acá lo puse al revés en esta, pero es mejor primero validar si es par y después si es mayor o menor a 0, porque, perdón, a 100, porque va a ser el else de esa validación, de ese condicional. Verificar si es par. ¿Cómo se verifica si un número es par? Bueno, si el número, y lo habíamos visto en lo que eran operadores, ponemos el signo de porcentaje, si es igual a 0. ¿Qué significa dividido 2 o porcentaje 2? Bueno, ahí lo que va a estar haciendo es
que si ese número es divisible por 2 y que me dé como resultado 0. Si al ser dividido por 2 me da resultado 0, es par. Entonces yo ya sé que ese número es par. Por lo cual, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Console, wordLine. Ahí está. Y le vamos a escribir que el número es par. El número es par. ¿Sí? Ya tenemos la segunda, o mejor dicho, tercera validación. Fíjese cómo se van anidando, ¿no? Hago el primer if, hago el segundo. Acá en este caso ejecuto instrucciones. Hago el tercero, ejecuto instrucciones. Y ahora vamos a una cuarto condicional, o sea, una nueva anidación, que es verificar si el número es mayor o menor a 100. Este ejemplo es básicamente... me gusta poner los comentarios. Para probar lo que es la anidación. Verificar si el número es mayor a 100. Con el else de este vamos a saber que si no es mayor, es menor a 100. Bueno, por supuesto el condicional. Si el número es mayor a 100, ¿qué vamos a estar haciendo? Abrimos y vamos a escribir por consola en realidad, wordLine, consola es como lo llamamos. Bien, console wordLine, el número es mayor a 100, perdón, a 100. Y ahí viene el primer else que voy a tener de esta anidación, ¿sí? Hasta ahora no tuve ninguno, podría haber puesto, obviamente, también, por ejemplo, puedo poner el else a este if del mod 2 diciendo que es impar. Pero bueno, son opciones que uno puede ir haciendo. Acá fíjense, vamos a hacer el primer else. Y que le voy a poner, si esto es mayor a 100, significa, si esto es válido, que sea mayor, significa que acá no va a ser. Entonces vamos a copiar esto, así lo hacemos más rápido, y ponemos que el número es igual o menor, ¿no? Es igual o menor a 100. Ahí estamos haciendo la validación de ese número y lo estamos imprimiendo por consola. Perfecto. Bueno, ya está, no me queda más nada, ¿no? Ya puse todos los corchetes. Vamos a ejecutar. Acá está por consola y vamos a probar el primer número. Bueno, vamos a probar con un número fácil, ¿no? Vamos a probar 120. Me debería decir que es par y me debería decir que es mayor a 100. Y que es mayor a 0 también, por supuesto, la primera condición. Ahí están las tres, miren. Es mayor a 0, es par y es mayor a 100. Vamos a probar ahora qué pasaría si pongo un número menor a 100. Vamos a poner 99. Me dice que el número es mayor a 0. Nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es las condiciones que tiene. No es par, por lo cual no me dice que es par. Y yo no le puse en el else que sea impar. Y en el else del mayor a 0, a 100, ¿sí? Por defecto, me está diciendo que es igual o menor a 100. Acá, ¿sí? En esta tercera opción. Bueno, vamos a probar ahora poner un número, por ejemplo, que sea par, ¿sí? Y menor a 100, 98. Pongo 98, me dice que es 0, perdón, que es mayor a 0, que es par y que además es igual o menor a 100. ¿Por qué, por ejemplo, uno me dirá, bueno, profe, pero vos cuando haces... vamos a ejecutarlo de vuelta. Ajá, control F5. Ahí va. ¿Por qué cuando pones, por ejemplo, 99, no te está diciendo que es menor a 100? Te está diciendo solamente que es mayor a 0. Y no me está diciendo tampoco que es impar. Bueno, porque yo no tengo else en esas condiciones. Yo acá pregunto si el número es divisible por 2. O sea, si es par. Si lo es, ahí chequeo si es mayor o menor a 100. Pero si no es, ¿sí? Si esto no es par, es impar, debería ir al else acá. Y esto no entra. Como no entra nunca acá, que es par, en este condicional, estas dos instrucciones no se ejecutan. El número 99, por ejemplo, no entra acá. Por lo cual no se va a validar y no se va a imprimir este else. ¿Sí? Esto es importante entender a veces cuando la programación está bien,
pero no conseguimos los resultados esperados. Entonces hay un error de programación en lo que queremos hacer, o por ejemplo, más que error en la programación es una programación incorrecta, ¿sí? Que no nos va a dar el resultado. Esto está bien, esto está dando el resultado que yo le estoy poniendo acá en la programación. No hay un error de sintaxis, ¿sí? Acá no estoy poniendo algo que me esté tirando error. Por eso no tengo ni advertencia ni errores. Pero no conseguiría, por ejemplo, un resultado esperado, una cuestión clásica. Bueno, tengan en cuenta eso. En este caso estamos aprendiendo. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, esto es bastante sencillo. Podría haber puesto esto mismo, ¿sí? Así tal cual está. Lo puedo poner en el else de este if. Bueno, si es par, hago esto. Y si es impar, hago en el else lo mismo. Una validación si es mayor o menor. Vamos a probarlo si funciona. Ahora si yo pusiera 99, me debería decir que es mayor a 0 y que además es igual o menor a 100. No te está diciendo que es impar. Y bueno, porque no lo puse. Lo mismo que estábamos hablando hoy. Acá, en este else, acá estoy preguntando si es divisible por 2. Y en este else hago este análisis. Pero podría ponerlo para completarlo. Y ya nos quede bastante más completo el programa y acertado a lo que queremos hacer. Console word line. Ahí lo puse 2 veces. El número es impar. Porque por defecto, si no es par, queda claro que es impar. El número es impar. O no es par, como ustedes quieran. No es par, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Vamos a probarlo ahora. Ya con esto tendríamos casi todas las posibilidades. Y bien cubiertas. O sea, el 99 hoy no nos decía que era impar. Ahora sí. Nos dice que es mayor a 0 y que no es par. ¿Sí? Bueno, hasta acá hemos hecho un if clásico y un if anidado. Bueno, vamos a la última opción que tenemos. Ya vimos el if normal, el if anidado, con distintas alternativas con el else, que la fuimos modificando. Fue lo que fue más largo hasta ahora. Y ahora vamos a hacer el if, ¿sí? Que es distintas condiciones que no son anidadas, ¿sí? Por ejemplo, acá ya tenemos una consigna que es solicitar al usuario que ingrese una clave de hasta 4 dígitos como máximo. Entonces le vamos a indicar de cuánto es esa clave que acaba de ingresar, ¿sí? Para eso tenemos que, por supuesto, vamos a preguntar por consola que ingrese, vamos acá, ahí va, me voy a posicionar bien, ahí va, bien. Vamos a pedirle por consola ingrese una clave de hasta 4 dígitos. ¿Qué vamos a hacer con esa clave? La vamos a almacenar en una variable llamada clave, donde obviamente ponemos el readline. Acá como no necesito el tratamiento a números, no necesito convertirlo. ¿Sí? No queremos hacer un tratamiento. Yo quiero saber la longitud, así que me sirve que esté como string. Ahora vamos a verificar la longitud de la clave. Y para eso vamos a empezar a hacer el if, ¿sí? Con las distintas condicionales que se van a utilizar. Longitud de la clave. Ahí va. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a chequear si la clave, como es un texto, es un string, tenemos la posibilidad de utilizar el length, saber de cuánto es esa longitud. Si es longitud igual a 1, vamos a escribir, para que no me gusta que esté así, me gusta que esté abajo para que quede más claro. Ahí va. Vamos a decir console wordline que la longitud de la clave es de un dígito, ¿sí? La longitud de la clave es de un dígito. Bueno, ¿cómo sigue? Hasta acá tengo un if. ¿Va un else? Sí, pero es un else if. ¿Por qué? Porque si no es esto, puede ser lo otro y así sucesivamente tengo varios else if. Es como que en vez de estar validando muchas veces, tengo varios else. ¿Qué pregunto en este segundo else? Bueno, ahora si la clave, la longitud de esa clave es de 2. Y acá vamos a poner algo similar a lo anterior. Pero la diferencia es que le vamos a decir que la longitud es de 2. ¿Correcto? Vamos ahora a la tercera opción.
porque pusimos hasta 4 en este ejemplo. Por supuesto podríamos puesto menos, pero bueno, para que se vaya entendiendo que podemos tener varias else if que nos da la posibilidad de ir chequeando cada condición distinta. Y esto chequeamos la condición, no es por defecto lo siguiente. Acá no es que si es 1 ya es 2, 3, 4, 5, no. Voy a tener distintas condiciones que puedo validarla. La vimos en el ejemplo en la simulación. Bueno, ¿qué voy a decir acá? Bueno, sencillo, es de 3. Me queda una cuarta, porque acabamos de preguntar si era hasta 4 dígitos, ¿no? Está 4. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Es de 4. ¿Y qué me queda? ¿Puedo poner o no? ¿Sí? Eso es una decisión. Nosotros lo vamos a hacer para aprenderlo a usar. El else. Este else es el falso de cualquiera de estas 4. No se cumple este, no se cumple este el if, no se cumple este tampoco, no se cumple este otro. Y vamos a este else. Acá no sé si es 5, puede ser 5, 6, 7, 8 o 0 inclusive. Entonces vamos a hacerlo justamente de esa manera. Vamos a validarlo para que decir por consola que la clave tiene más de 4 dígitos o no tiene dígitos, que es otra opción. ¿Sí? Vamos a probarla. Lo ejecuto y vamos a poner una clave de, a ver, 321. La longitud es de 3. Correcto. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a probarla con un dígito. 2 es de un dígito. Correcto. Lo ejecutamos nuevamente. Y vamos a probar ahora a propósito con, fíjense, como les decía. Ahí me dice que tiene más de 4 o no tiene dígitos. Sí, tiene más de 4 porque sabemos. Uno dice, bueno, yo querría hacerlo que sea más claro, que le diga, por ejemplo, que tiene más de 4 y que no es que no tiene dígitos. Bueno, podría preguntar acá en el if, en el else, perdón, poner un if y preguntar si la longitud, ¿sí? Esto es sencillo, es como una especie de anidación dentro del else. Si la clave de la longitud es mayor, mayor, el otro Banksy, ahí está, vamos bien. La clave ingresada tiene más de 4 dígitos, ¿sí? Ahí va. ¿Sí? Y esto puede tener un else. Acá me quedó esto acá adentro. Ahora sí, ahí me quedó mejor. Esto puede tener un else. ¿Sí? Este if puede tener un else. ¿Qué voy a poner en este if? Bueno, si yo sé que no es que es mayor a 4, o sea que es 0 o no tiene dígitos. O sea, no tiene dígitos básicamente sería. Lo vamos a poner ahí. Vamos a ponerlo más lindo. Ahí está, prolijito. Y voy a poner que la clave ingresada no tiene dígitos. Y fíjense cómo acá hemos utilizado todo lo que aprendimos. Acá en el else if fuimos poniendo las 4 posibles condiciones de longitud y en el else, que es por defecto, lo probamos con que me avise que no tiene dígitos o que tiene más de 4. Pero podemos a su vez como anidar dentro de este else un nuevo if con su else y chequear para dar una respuesta más acertada al usuario, una información más correcta. Y ahí vamos generando un programa eh, que tenga una interactividad con el usuario más apropiada, dando la información correcta. Bueno, acá me debería decir que tiene más de 4 dígitos. Correcto. Y vamos a probar la última opción, donde le vamos a poner nada. La clave ingresada no tiene dígitos. Súper correcto. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Hemos aprendido condicionales en sus 3 formas: el if, el else if y los if anidados. En la clase que viene aprenderemos ya una nueva estructura de control para seguir aprendiendo a programar en C#. Les mando un fuerte abrazo. Chau.